Tal vez es para algo en especial. Sí, es académico. Ya, porque generalmente está prohibido hacer grabaciones. Pero es que, Ajá. verá, tengo que hacer un recorrido de los monasterios porque Ya. yo voy para ser guía. Entonces me tocó hacer la ruta de los monasterios. Entonces la profe dice que aquí hay el museo, entonces a nosotros mismos nos toca guiar en el museo y todo. Y por eso me toca el miércoles 15 de marzo. Entonces vamos a hacer 4 chicos, 4 futuros guías y con los 3 profes. Entonces por ¿De qué eso, universidades? de Liti. Ya, sí, porque generalmente no se les permite Ya. grabar, porque pueden anotar, pueden hacerlo en un cuaderno, sino en el blog de notas que hay en el teléfono, Ya, para que presten atención, ya, porque cuando ustedes graban, o sea, claro, tienen la confianza de que tienen la grabación y demás, pero muchas veces no se vuelve a ver. Es claro. mejor que ustedes presten atención, conozcan la esencia del espacio y con la información que se les otorga pueden hacer su propio guión. Sí, es que verá, nos tocó a 4, ¿ya? O sea, yo le entiendo. Sí, pero póngase, la chica es de Galápagos. Ya. Entonces ella viene el 8 de marzo. Entonces yo ya le paso el video y ella toma apuntes y todo. O sea, nos estamos repartiendo, porque yo soy de aquí de Quito. Entonces para mí es más fácil, ¿no? Cojo recorrido y todo. En cambio para ella se le complica y además uno conoce Quito y usted sabe. Por favor, por favor. Ya, porque sí, a la próxima para hacer una solicitud. Ah, es una Ajá. solicitud. Ya, Sí, chévere. para realizar este Ya, tipo de acciones. chévere. Pero muchas gracias. ¿Es la primera vez? No, Entonces, acá. la segunda. Ya, entonces tienes una noción del Sí, espacio. sí. Muy bien. Entonces, el convento del Carmen Alto ¿Ya? es un espacio activo todavía. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el área está dividida en el museo y el espacio donde todavía conviven las hermanas. ¿Ya? Nosotros conocemos generalmente las áreas más antiguas, es decir, con lo que inicialmente empezó el convento cuando se fundó en 1653. ¿Ya? El espacio donde hemos empezado la visita es el locutorio, el área de visitas de las hermanas. Podemos ver al fondo cómo se realiza el desarrollo de conversar, de compartir con los familiares. Ah, Entonces, ya. recordemos que estamos en un convento de clausura y que por ende eso significa el desprendimiento del mundo exterior. Y eso incluye también a la familia. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, las visitas se realizan generalmente una vez al mes por 2 horas y como podemos ver, hay esa barrera, esa celosía que se llama, que son los símbolos de la clausura. Entonces, a pesar de que las podemos ver, no se puede realizar como esos abrazos fraternos cuando extrañamos a alguien o poder tocar a la persona para saber que está bien, sino que solamente se puede compartir tanto qué es lo que pasa afuera como ella, que es cómo convive con el resto de sus hermanos. O sea, ellas nunca salen a la calle. No, solamente con permisos especiales, ya sea que tiene la labor de ir a comprar lo necesario, por intervenciones médicas, por intercambios con otros conventos carmelitas o para visitar a familiares enfermos. ¿Ya? Ok. El espacio está decorado con una colección de obras de Víctor Midero sobre la vida de Mariana de Jesús. Esta colección está realizada en 2 partes. Aquí vamos a ver la primera de ellas, en donde Víctor Mideros resalta la espiritualidad de la primera santa del Ecuador. Eso se ve reflejado en los colores, en las tonalidades, cómo se difumina el color y demás. A pesar de que Midero se caracteriza mucho por esos colores pasteles difuminados, aquí podemos ver que es el alma de Mariana de Jesús que está recreada y que en sí todo su sentimiento fue de mucha devoción, de mucha religiosidad. Sí, la podemos ver cómo cuida la ciudad de Quito con ese ofrecimiento de vida, sus penitencias, su devoción a la pasión de Cristo, eso que fue prácticamente lo que le llevó a la santidad. Y por acá pues ese sacrificio de vida, ¿no? Recordemos que en la época en la que vivió Mariana de Jesús había muchos temblores, habían enfermedades, desastres naturales, y que ella decide entregar su vida para que la ciudad de Quito se pudiera salvar. Entonces prácticamente aquí podemos ver ese ofrecimiento de su vida con la extensión de sus brazos y demás. ¿Ya? Vamos. Ok.
tenemos el torno. Tal vez han escuchado de este torno, ¿saben lo que es? Sí, ¿Qué es? o sea, al otro lado están las monjitas y venden sus productos naturales. Correcto, Ajá. sí, es una tradicionalidad que todavía se mantiene, entonces vemos que también hay un intercambio comercial, Sí. ¿sí? En esa época tal vez las mujeres vivían adentro, pero tenían un gran conocimiento, no solamente espiritual, sino también de medicina, que en ese entonces era la medicina natural, también la cosmética, que todavía se venden los productos de las hermanas. Los postres, recordemos que antes no habían las panaderías, lo que tenemos ahora, y que las hermanas proveían de los dulces y demás para las fiestas, los ajuares de novia, la vestimenta de las imágenes, que es algo que aún lo hacen. Entonces vemos que había un conocimiento detrás y que no solamente se habla de clausura, sino también de una educación privilegiada. Pero también hay que verlo de que tanto el locutorio como el torno son los únicos espacios de comunicación con el mundo exterior, ¿no es cierto? Ajá. Porque adentro ya nadie más podía pasar, a excepción de ser una mujer que iba a empezar su vida contemplativa, ¿no es cierto? Claro. Ya. Cuando una mujer ya a los 12 años tenía su destino venir al convento, este era el espacio de ingreso. Ya. De hecho, la puerta que tenemos aquí se llama puerta reglar. La mayor reglar. Ya. La mayor parte de elementos tienen su nombre, tienen su razón de ser y tienen su significado. Ya. Entonces la puerta reglar, al momento de cruzarla, de hacer este acto simbólico que lo hemos hecho, Ajá. es desprenderse, separarse del mundo exterior y aceptar vivir en este lugar bajo un reglamento. De ahí viene el nombre, reglar, de regla. ¿Ya? En cuanto a lo que se expone en este espacio, son pinturas, no te preocupes, sí se escucha, son pinturas, esculturas que fueron creadas desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Ya. Buenos días, todo forma parte del patrimonio carmelita que se donó en el 2011 aproximadamente, o 2012, cuando ya se tenía como idea crear el museo, ¿sí? Entonces todas las obras que tenemos aquí son de este convento específico. Generalmente al lugar donde vamos a encontrar a los santos patronos de cada congregación. Como estamos en la congregación carmelita, encontraremos principalmente a la Virgen del Carmen, que es la patrona que le da el nombre a la orden religiosa y que de acuerdo a su tradición, pues con el escapulario que lleva en la mano, salva las almas del purgatorio. ¿Sí? Acá tenemos uno de los personajes más importantes, una de las hermanas más relevantes de esta congregación, y la vamos a ver en algunos espacios, Santa Teresa de Ávila. Ya. No solamente fue hermana carmelita, sino que también es escritora, fue escritora y considerada como doctora de la Iglesia. Entonces por eso vemos esa representación en ese acto de escritura, porque sus libros fomentaron la espiritualidad interna en base a lo necesario para vivir dentro de los conventos. Y de hecho, entre sus recomendaciones establece que son muy importantes las imágenes de la pasión de Cristo. Sí, porque al igual de que Jesús realizó un sacrificio al morir por nuestros pecados, pues acá también se está haciendo un sacrificio, ¿no? De desprenderse del mundo exterior. Eso en cuanto a la parte religiosa, pero si nos vinculamos al aspecto histórico y artístico que se desarrolla en la ciudad de Quito, pues vemos que la pintura, la escultura, el textil, los documentos fueron muy importantes, pero no desde el tema artístico, sino desde el proyectar la evangelización en la ciudad de Quito. ¿A qué me refiero? A que estos elementos hay que leerlos también desde su contexto, ¿sí? Y que en ese momento no eran obras de arte, eran elementos pedagógicos para evangelizar, porque detrás de cada una de ellas hay una historia que nos va contando, hay un complemento de la religiosidad que permite mantener la devoción dentro de los fieles. Veamos la imagen de la pasión de Cristo nada más. O sea, al verla, ¿qué nos recuerda? Pues a Jesús. Ya, y por ende la historia de Jesús, ¿no es cierto? De su sacrificio y demás. Entonces ahí es cuando se va desarrollando aquella historia de verla y dijo, sí, Jesús vino por este motivo, realizó varias
varias obras en la tierra y tuvo un objetivo principal, ¿no es cierto? Entonces, detrás tenemos un sinfín de historias que se podrían contar y que eso realzaba en ese momento la religiosidad. Pero, y en cuanto a lo artístico, veamos qué tipo de materiales eran utilizadas en aquella época. ¿Qué materiales usaban? Madera. Ya usaban la madera, O ¿no es sea, cierto? bueno, cada siglo utilizaban diferentes cosas. Utilizaban mármol. Depende. Aquí Ya, el ajá. mármol en escultura Ya, muy poco, porque nosotros somos un territorio de elementos naturales en donde prevalece la madera. ya, Entonces la mayor parte de ella se realizó de esa forma desde que llegaron los españoles, pero que con el pasar del tiempo se fueron implementando otros elementos, que es distinto. Entonces acá vemos la madera que está complementada con la tela encolada. Disculpa, ¿de qué semestre eres? de último. No, ¿de qué semestre? No, por eso último. Estoy ya mi tesis. Ya de turismo. Ok. Ya. Entonces, en esta parte tenemos una recreación de un escritorio, taller escultórico, donde podemos ver la imagen del fondo, pero más pequeñita. Entonces, para hacerla más real y sobre todo para poder responder a la demanda de la gente que compraba tantas obras por la religiosidad, se empezaron a hacer otro tipo de técnicas, como por ejemplo, ya solamente en la madera se realizaba lo que se encontraba externo como detalle del rostro, las manos y los pies, y después la tela era sumergida en agua cola, con lo cual se procedía a vestir a la imagen, dejarla secar para que se endurezca y así nace la tela encolada. Luego el escultor procedía a policromarla, darle color, y mucho tenía que ver su imaginación, su iniciativa, para fusionar prácticamente con el color los dos materiales y que parezca que la imagen está realizada solo en madera. ¿Sí? También me imagino que habrás escuchado de los ojos de vidrio, de la máscara de plomo y todo lo demás. Son elementos que ayudaban a que la obra se realice mucho más rápido, pero que también permitían darle una imagen más real. Sí. Son las hermanas. Aquí tenemos una foto. Las hermanas carmelitas, sabrás que cada congregación tiene su color distintivo, en este caso es de color café. En cuanto a la arquitectura, este sería la distribución que tiene el espacio, ¿sí? Siendo el área de las hermanas el de mayor porcentaje, y el museo es alrededor del 40%. La iglesia, esa parte, no es visitada. No. No, Ya. porque primero no es museo, ¿sí? No forma parte del museo, y segundo, las hermanas están a cargo y por sus ocupaciones no pueden mantener la iglesia abierta. ¿Ya? Claro, ya. En este espacio, dentro ya de las reglas que existen internamente, pues no debe haber más de 21 hermanas para una convivencia en armonía, para el respeto del otro voto, que es el del silencio. Las hermanas pasan aquí la mayor parte del tiempo en silencio porque así se comunican con Dios. Esa es su comunicación con quien se convierte en su esposo cuando llegan a la consagración. Entonces, solamente hay periodos de tiempo conocidos como recreación que van después del almuerzo y de la cena para poder conversar en comunidad. Es también como desarrollar ese vínculo interno a través de ciertos periodos de tiempo. O si no, también de pedir un permiso a la Madre Tierra para realizar algún diálogo entre ellas. ¿Qué más? Otro de sus votos, la pobreza, vivir con lo necesario, la obediencia, que ya lo hablamos en la parte de abajo, vivir bajo un reglamento y un proceso espiritual, ¿sí? Venir a vivir acá implica primero la decisión voluntaria, ¿sí? De experimentar, de buscar la vocación de clausura, y puede empezar desde los 17 años en adelante. Entonces, el primer paso sería el postulantado, es conocer la vida contemplativa por un año, y si decide continuar, sigue el noviciado. Principalmente lo que cambia
cambia, bueno, en la parte externa es su vestimenta. Ya. Sí, vemos Ujú. un chaleco de ese inicio de su periodo espiritual, que si lo decide continuar sigue el noviciado ya con el hábito, pero mantiene el velo blanco, y después sigue la consagración. Sí, externamente o visualmente su velo cambia, pero ya de forma espiritual, primero es el matrimonio con Dios, ¿sí? Es aceptar bajo juramento vivir así el resto de su vida, y por esa razón es que es un tiempo prolongado de proceso espiritual, como escuchamos, 9 años, es como una carrera, sobre todo de medicina, y con todo y especialización. O sea, Entonces, perdón que le interrumpa, o sea, el noviciado es 9 años. 8, Ocho. junto con el O sea, postulantado es porque lo que se... en el noviciado puede ser que sí o sea, se arrepientan de ello. Exactamente. Ah, ya, ya. Sí. Entonces va a pasar, obviamente el ser humano es de costumbres, pero tiene tentaciones también, como se le llama dentro de la religión. Entonces siempre va a tener un seguimiento. ¿Sí? Si la persona no está de acuerdo, puede salir sin ningún problema con la bendición de la Madre Priora. Y si decide continuar, pues irá paso a paso cada una de las etapas y llegará a la consagración. ¿Ya? Ujú. ¿Sí? Al momento de respetar el silencio, que es la mayor parte del tiempo, pues uno de sus elementos para intercambiar algún mensaje es la campana. ¿Sí? Entonces, a través de ella se anuncian las actividades diarias y también los días de visita, ¿no? Entonces, si viene el familiar de alguna de las hermanas, lo que hacen es llamarlas a través de códigos que son toques y repiques. Ah, Cada una de ellas tiene un código con el cual es identificada si necesita también recibir algún mensaje. Así que vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? La hermana, por ejemplo, la hermana Celina de la Eucaristía. Se la llama con 2 toques y un repique, que sería de la siguiente forma. Esos son los toques, 2 toques. Y ahí sería el repique. Son toques prolongados. Entonces, si vas, tal vez vas a venir a hacer el recorrido con personas, así con recorrido normal, pues lo que podrías hacer es darles la idea de cómo son los toques y repiques y que ellos hagan un ejemplo distinto. claro. También lo importante es interactuar con la gente. También algo que cambia, es muy bonito, son sus nombres. Ujú. Sí, los nombres son religiosos y estos nombres se cambian a partir del noviciado, en la segunda etapa. Y hay 2 opciones. Se puede mantener el nombre de nacimiento con uno de mucha devoción, Ujú. ¿sí? O cambiarlo totalmente por el de un santo, María de Jesús, Teresita del Niño Jesús, así. La Madre Priora lo acepta. Ya, Ajá. interesante. ¿Preguntas? ¿No? Interesante, sí. Ya. Vamos por el patio para que lo puedas grabar. Chévere. El espacio conjuga muchos elementos. Más allá de escuchar la explicación que también es complementaria, es que la gente pueda vivir el espacio. Porque si bien te decía que aquí prima mucho el silencio, tú puedes notar que la arquitectura también da para respetar este elemento. Entonces, lo único que escuchamos aquí es el ruido del agua, a pesar de que estamos cerca a una calle transitada que es la Rocafuerte. Entonces, mira, o sea, todo el espacio también es de por sí ya un elemento de museo que te permite experimentar, imaginar cómo es la vida dentro, si es que es posible que uno lo pueda hacer bajo la convicción, ¿no? Y la decisión de vivir internamente. La arquitectura, como puedes ver, y si has visitado otros espacios del centro histórico, Ujú. es tradicional, ¿sí? El patio central, las dependencias alrededor, lo único que cambia es la decoración, pero la esencia es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Antes de que se construya el convento como lo estamos observando, existía una casa de familia, de la familia Paredes y Flores, de quien nació Mariana de Jesús, la primera santa del Ecuador. Entonces, aquella casa pues vio nacer, vio crecer, vio todos sus sacrificios realizados por ella,
y en esta área era antes el jardín. Tenemos acá un espacio bastante conmemorativo donde se desarrolló lo que conocemos como el prodigio de la Azucena y con el cual a ella se la conoce como Azucena de Tigre. Entonces, las penitencias que realizaba, los ayunos, las mortificaciones y demás, pues hacían que Mariana de Jesús sea delicada de salud. A veces se tenía que practicarle sangrías. ¿Se ha escuchado de las sangrías? Sí, pero no tengo idea, no tengo clara la idea. Ajá, es una práctica médica bastante tradicional en la época virreinal y consistía en hacer un corte en la vena para regular la temperatura del cuerpo y salvar a la persona. Entonces era un corte pero preciso, era un tiempo de dejar caer la sangre igual preciso porque si no la persona se desangraba y se moría. Y a Mariana de Jesús le practicaron varias veces. Entonces con la sangre, su ayudante, que era Catalina, después depositaba la sangre en esta parte del huerto de su casa y poco tiempo después de morir nace una azucena, ¿sí? La azucena llegó a medir aproximadamente 1,50 m y también encontraron parte de su sangre fresca. Entonces por eso la llaman azucena de Cristo, porque se supone que con su sangre nace esta azucena de color blanco. La azucena la podemos ver al fondo, porque aquí no está, en el jardín no se encuentra, pero está al fondo, donde está Mariana de Jesús. Se supone que está en el jardín de su casa y atrás de ella hay 2 ángeles que sostienen la flor. ¿Sí conoces la azucena? Sí. Es como el lirio, es sí. El nardo que le dicen, ¿ya? Entonces tiene 6 pétalos, pero para hacerlo más simbólico, si ves los angelitos que sostienen la flor, en la parte de abajo como raíz está su sangre, ¿sí? Lo puedes ver ahí con los ángeles. En el lado derecho también está la azucena, pero de la raíz sale su sangre también. Y en el lado izquierdo vemos una cruz. Ella fue muy devota de la Pasión de Cristo. Por eso en el cuadro que vimos de Mideros en la primera sala, ella estaba cargando la cruz. Se supone, de acuerdo a las hagiografías que hicieron sobre su vida, que ella hacía todos los pasos hasta llegar a la crucifixión. Entonces, como te decía, allá se encuentra la parte espiritual, esa devoción tan grande que tenía a ciertos elementos cristiano-católicos. Pero en la parte de arriba, en la segunda parte, vamos a ver lo terrenal y vamos a ver esas prácticas. Por si acaso, Mariana de Jesús no está enterrada aquí. No. Aquí solamente ocurre lo del prodigio. Como ella iba a misa todos los días a la compañía de Jesús, formaba parte de ese espacio, fue enterrada en ese lugar y después sus restos fueron trasladados al altar principal de la compañía de Jesús tras su santificación en 1950. Entonces es una urna que se puede ver cuando se visita la compañía, es una urna dorada que mantiene los restos que quedaron de la sangre. Y de la azucena que me dice, o sea, ¿es un mito o está por ahí? La verdad es que si nosotros nos ponemos a analizar la vida de Mariana de Jesús es como un mito, porque toda la vida la conocemos a través de testimonios de terceras personas. Ella no escribió ningún libro sobre su vida. Entonces, obviamente va a sufrir algunas alteraciones por la devoción de la persona que escribió, que uno de ellos fue un jesuita, y le escribe y la destaca como un ejemplo de vida femenino. Pero también hay que entender que con el pasar del tiempo las historias se van distorsionando. Entonces todo lo de la azucena, la vida de Mariana de Jesús tan penitente, siempre se lo va a dejar a criterio de cada persona, porque no todos son religiosos, no todos son muy devotos. Hay gente que es muy analítica, pero dicen, no, pues cómo ella sufrió tanto, ¿por qué sufrió? Entonces siempre hay que destacar eso a la gente. Primero, que su vida no fue escrita desde ella misma, entonces ya se deja bajo interpretación, y que son hagiografías, que más que nada mostraban esa vida espiritual ejemplar que se debía tener en ese momento. Para 1600, ella muere en 1645. Y para 1653 la orden carmelita llega a la ciudad de Quito. Ella también
también era muy devota de Santa Teresa de Jesús y de hecho quería que un convento carmelita se funde en Quito, pero como falleció, nunca vio la llegada de las carmelitas, porque ocurre 8 años después de su muerte. Sin embargo, sus familiares conocían de esa gran devoción y deciden entregar su casa, la casa de Mariana, y de ahí se empieza a construir todo lo que vemos aquí. Entonces la casa, la parte física de la casa de Mariana de Jesús no la vamos a encontrar, pero sí, de acuerdo a las investigaciones, lo que se ha rescatado son espacios donde se encontraba antes la cocina, donde fue la habitación de sus padres y donde fue su propia habitación, que ahora es el cuarto. ¿Sí? Ya. Vamos para acá. Aquí tenemos un mapa de conventos femeninos en el siglo XVII, porque el mapa es del siglo XIX. Entonces, si bien estos espacios son religiosos y ahí es un análisis que se realiza, es también entender que la educación de la mujer ha evolucionado mucho, ¿sí? En esa época, pues solamente tenía caminos específicos, ¿no? El ser monja o el casarse, pero los dos empezaban a corta edad. Entonces, generalmente ya había un matrimonio pactado, ya existía la dote y bueno, la mujer tenía esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa si la familia no tenía la dote suficiente para otro matrimonio? Optaban por la vida contemplativa. Además de que era una gran responsabilidad en una sociedad muy religiosa, ¿no? Quien estaba aquí, pues rezaba e intercedía por sus familiares para que lleguen al cielo. Entonces, imagínense qué tan importante era y de prestigio también. Es así que en Quito para el siglo XVII se sientan algunas congregaciones. Esta no es la única. La primera que llegó fue la de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Se encuentra al lado del Palacio Presidencial y también definen los colores, y como podemos ver son colores distintos a los de las hermanas carmelitas. Después tenemos la llegada de la congregación de Santa Catalina de Siena, que se encuentra en las calles Flores y Espejo. Las hermanas Clarisas se encuentran acá arriba, en la Rocafuerte y Benalcázar, y nosotros estamos cerca de ellos. Este es el Carmen Alto, pero recordemos también que en el centro histórico hay el Carmen Bajo. Sí, ajá. Y tiene su razón de ser, ¿ya? Es la única congregación que tiene 2 conventos en el mismo espacio. Y recordemos la regla de las 21 hermanas, ¿sí? Pero ¿qué pasa en 1668? En la Tacunga ocurrió un terremoto que destruye el convento carmelita y las hermanas que sobrevivieron vinieron a refugiarse al Carmen Alto. Entonces ya se estaba como irrumpiendo esa regla tan importante y por eso buscan un nuevo solar y se construye el Carmen Bajo. ¿Sí? Actualmente todos son activos, ¿no? Sí, se rigen bajo distintas órdenes religiosas. ¿Y en todas hay 21 monjitas? En todas las congregaciones no, solamente en las carmelitas. De ahí cada una de ellas tiene su propio reglamento, sus propios santos y demás. Ya, ok. Cuando las hermanas todavía ocupaban estas áreas antiguas, la funcionalidad del patio era el huerto, era para cultivar. Muchos de sus productos después se almacenaban en los graneros, que eran espacios como los que vemos aquí. Esto ya nos lleva también a entender que dentro del convento hay actividades que realizar. ¿Sí? No solamente es una vida contemplativa, pero se complementa con los oficios y ocupaciones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Okay. Me preguntan nomás cualquier cosa. Ya, gracias. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra, yo soy Andrea. Andrea, ya. Mira, el lugar donde hemos ingresado es un espacio que será utilizado después de comer y que se llama Profundis. Es un salmo que está en la Biblia, lo pueden buscar, pero como una esencia la tienen en la cédula de la esquina. Generalmente el Profundis era para rezar por los fieles difuntos. Entonces vamos a tocar nuevamente el tema del torno. No solamente del intercambio comercial, de adquirir los productos, sino principalmente para recibir oraciones de la gente.
y generalmente eran de consuelo por familiares que han fallecido, oraciones para su descanso eterno, para su tranquilidad y demás. Entonces, después del almuerzo tenían esa misión de venir a rezar por los fieles difuntos, por el día que se encuentra en desarrollo, por la gente y por los demás. Esto les tomaba aproximadamente 1 hora y después continuaban con sus actividades. Pero alrededor de este espacio tenemos obras, ¿no? Siempre presente el patrimonio carmelita, que en este caso lo vemos en forma de pinturas. Pero lo interesante de estas obras es que son los santos patronos de su congregación. ¿Sí? Vamos a ver el primero de acá, es San José. ¿Sí? Si bien este lugar, y eso es muy interesante, ¿no? Porque la gente lo conoce como el Carmen Alto, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí? Pero no es un nombre de fundación, no es un nombre real. El nombre real es el Carmen Antiguo de San José y de Santa Mariana de Jesús. Y esto se debe también nuevamente a Santa Teresa de Ávila. Entonces muchas historias se van conectando, por eso tienen su razón de ser. Santa Teresa de Ávila, en uno de sus libros sobre su vida, nos cuenta que cuando estaba muy enferma tuvo una visión de San José que prácticamente le devolvió la vida. Entonces, como promesa, como juramento, y dijo que cada primer convento que se funde en una ciudad va a llevar su nombre. Entonces, nos encontramos en el primer convento carmelita fundado en Quito. Por eso se llama San José. Luego tenemos a la Virgen del Carmen, igual la patrona principal, en ese acto de protección a las hermanas de Carmen. Y si nosotros contamos el número de hermanas, pues vamos a encontrar las 21 que están permitidas vivir internamente. Ya. Ellos son Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, que fueron reformadores de la congregación. ¿A qué se refiere con reforma? La orden ya existía cuando ellos se encontraban, cuando ya vivían en la congregación. De hecho, la orden nace en el siglo XII y XIII en el área de Jerusalén, Wow. en el Monte Carmelo. Ya. De ahí viene el nombre de Carmen, de la orden carmelita y demás. Los peregrinos de Tierra Santa, como sabemos, en esta época se daban mucho las cruzadas y demás. Entonces, para vivir un poco en armonía, en solicitar a través de oración a su divinidad que se vayan calmando estas guerras, la gente o los peregrinos venían de retiro espiritual en devoción a la Virgen María como intercesora. Entonces, ya viendo que se encontraban algunas personas, se necesitaba realizar una organización mucho más ordenada, pues en el área de Cambridge se trasladaron principalmente porque se fueron a diferentes lugares. Y acá sobre todo para ya recibir una educación más formal de teología, filosofía, que pueda complementar a su espiritualidad. En el área de España, ¿sí?, en Ávila, sobre todo, ingresa Santa Teresa de Ávila, pero se da cuenta que hay como que la gente ya no vivía esa espiritualidad con la que inicialmente nació la orden. Entonces decide reformarla, realizar un cambio en donde se viva con lo necesario, sea mucho más espiritual y demás, y por eso se fragmenta la orden. ¿Sí? Nacen los carmelitas calzados, que viven de la forma tradicional, y los carmelitas descalzos, ¿ya? Donde la austeridad prima para la espiritualidad. Y es así como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz se convierten en reformadores, ¿sí? Fueron como los que fragmentaron la orden que había en ese momento, pero que crean una nueva, mucho más espiritual. Coincide el año, ¿no? Miren, 1562, mira. Entonces, acá en América también estaba pasando algo, ¿no es cierto? Ajá. Ya llegaron los españoles, por ende se implementan sus tradiciones y una de ellas es la religiosidad cristiano-católica. Y para ello era necesario traer a las órdenes religiosas. En cuanto a la congregación carmelita, llegan primero a México, a lo que es Puebla, ¿sí? Después bajaron a Bogotá, a Lima, y de Lima llegaron a Quito, ¿sí? Siempre hay ese comentario de que no, pues tenían que llegar así porque está mal. Pero no, en este caso siempre hay que entender que una orden religiosa llegaba cuando era aprobada por el rey.
¿sí? Por solicitud de la ciudad y la aprobación del rey. Entonces, en este caso, primero se realizaron los trámites en Lima y de ahí la ciudad de Quito solicitó un convento en Quito, ¿ya? Por eso es el cuarto. Y aquí podemos ver de una forma más amplia el viaje que realizan las hermanas saliendo desde Lima. Hay que destacar esos medios de transporte que había antes, porque ellas no salieron solas, tenían que llevar sus animales de carga, sus ayudantes, empleados y demás para que les ayuden con los insumos. Entonces, desde Lima hasta Puerto del Callao, al lomo de burro y de caballo, pero de ahí se toparon con que tienen que pasar el mar en un barco. Entonces, eso lo hicieron desde Puerto del Callao hasta Palta, en balsa hasta llegar a Guayaquil, y de ahí sí nuevamente con sus animales de carga por la costa, la sierra, y llegan a Quito en 1653. Ya, ¿Sí? interesante. Casi 5 meses de viaje. Sí. Por si acaso, si te preguntan, es una recreación de los insumos que pudieron llevar, ¿no? Porque ellas mismas tenían que abastecerse. Y el libro de al lado es un diario de viaje. Ahí había una hermana que estaba, sí, acércate nomás para que veas. Estaba encargada de registrar todo lo que pasaba, porque después se debía enviar un informe al rey. ¿Qué es original? No, es una réplica. Sí, pero acá tenemos, por ejemplo, la copia de la carta original, la escritura de ese entonces. Acá está la traducción, Ya, ¿sí? Y de aquí los gastos, ya. ¿sí? Comida, barberos cuando se enfermaron, pagar a algunos indios, como lo nombran aquí, para que les ayuden a cargar algunas cosas. ¿Qué más? Los insumos en general. ¿Y todos los libros originales que tienen aquí biblioteca o cómo? Tenemos una parte, las hermanas carmelitas donaron una parte a la biblioteca que se encuentra arriba, que ya la vamos a ver. Son libros desde el siglo XVII, pero que obviamente por la antigüedad ya necesitan una manipulación especial. Claro. Ya, ok. Por este lado se encuentra el refectorio. Es lo que nosotros conocemos como el comedor. Chévere. ¿Sí? Sino que la distribución de las hermanas es en forma de U. Sí, es comunitario, se puede decir. La mesa principal está al fondo, donde se encuentra Cristo crucificado, en donde generalmente van la madre priora y la madre superiora, las autoridades. Pero hay algo que llama mucho la atención, y es el cráneo. ¿Sí? A la gente suele preguntar mucho. Este cráneo representa la igualdad que debe existir en el convento carmelita, ¿sí? Todas son iguales, todas tienen responsabilidades, todas comen lo mismo, pero en la actualidad ya es bajo su necesidad, ¿no? Entonces, a lo que vamos con esta reflexión de la igualdad es que todas deben cumplir algún oficio, y muchos de ellos se van rotando cada mes, cada año, y que todas van a pasar por lo mismo, ¿sí? Otro de ellos, porque ya hemos visto algunos, es el de leer durante la comida. Una hermana que, como ves, el velo es consagrada, sí se encarga de leer salmos, evangelios, el santo del mes, las constituciones, durante la comida por un año. Y de ahí se van rotando. Chuta. Entonces, mientras ella lee, el resto también debe prestar atención, y por ende el silencio es mucho más importante. Sí, el respeto a la palabra de su espiritualidad y a su hermano. Y el silencio, que siempre debe ser importante. Okay. Las obras que se encuentran alrededor son de la vida de Santa Teresa de Ávila. ¿Sí? La serie empieza desde acá, desde el lado derecho, con su infancia, y de ahí viene alrededor de ella. Me imagino que tendrás que leer un poco sobre Santa Teresa para ir entendiendo, sobre todo las escenas más importantes, porque empezó su vida desde pequeñita. Ingresa primero a un convento de agustinas, después viene al de las carmelitas, y va teniendo algunas visiones, que eso es lo que vemos principalmente representado. Ya. Las obras son del siglo XVII. Ya. Son antiguas también. Y algunos espacios están acompañados con frases, con poemas de reflexión,
porque recordemos que al ser escritora, ella decía que iba escribiendo poemas pequeños cuando se trasladaba de un espacio al otro para fundar los conventos. Ujú. Acá Ay, tenemos otro de ellos, la parte de arriba. ya. Ya. Estamos adentrándonos a otro oficio que quizás sea uno de los más destacados, que es la cocina, ¿sí? Pero antiguamente la cocina estaba, se puede decir, dividida en dos partes. Ya. Tenemos esta área que es el repartidor, donde se dejaban listos los alimentos, se complementaba y se llevaba al comedor. ¿Ya? Por eso podemos ver todos los alimentos rodeados. Aquí se hacían otros oficios también, como el de lavar los platos, la limpieza. Pero lo de la limpieza nos lleva también a reflexionar que en Quito, ¿cómo se conseguía el agua? ¿Dónde venía el agua y qué se hacía para poder usarla? Porque si venía directamente de la naturaleza, obviamente tenía impurezas y la gente se podía enfermar. Entonces, la piedra pómez que tenemos al fondo es el filtro de agua, ¿sí? ¿Sabes de dónde venía el agua antes? De los macizos del Pichincha. Ya Sí. tenemos una opción allí, ¿no es cierto? Ya. Y la otra también era el machangar. Ay, sí, Sí, también. difícil imaginarlo, pero era un río limpio. Y ahora qué pena, ¿no? Claro, es que también hay que entender que el aumento de la población pues, hizo que el pobre río pues esté como esté. Entonces, ¿qué hacían? Fuera de aquí, bueno, a las afueras de este convento existían los aguateros. Ellos eran los encargados de traer el agua de donde me mencionas, pero se los traía a las piletas, por eso existen las piletas, Ujú. y de ahí las hermanas se encargaban de filtrarlo. ¿Ya? Más que de consumo, que era mínimo, era para la limpieza, ¿sí? Ver los platos y demás. La tabla de oficios era recordar las actividades que se hacían todos los días, ¿sí? Y la responsabilidad que cada una tenía. Entonces podemos ver recreado algunos de los elementos que las hermanas preparaban y de acuerdo también a las fiestas. ¿Sí? No, los dulces no se hacían siempre, era de acuerdo a las festividades. Por ejemplo, en Navidad se hacía mucho el dulce de almendra, los panes, los desamargados también en la época de la Virgen del Carmen. ¿Y ahora siguen haciendo o qué Sí, será? sí, ¿Así? todavía. Si gustas, al finalizar la visita, ¿Ya? pasan por un almacén donde ¿Ya? conocen los productos. ¿Ya? Tenemos el almacén, Ah, pero si gustan comprar a través del torno de las Carmelitas, se encuentran en la calle Benalcázar, al otro lado. ¿Sí? sí, sí. Porque este convento es grande. Sí, una manzanota. Sí, ajá. Mejor dicho, todos los conventos son una manzanota y los monasterios, conventos, iglesias. Exactamente. Si bien es grande, la parte visible siempre han sido las iglesias. Ajá. ¿Sí? Entonces, en muchos casos se desconoce que al lado de una iglesia hay un convento. Ahora tenemos la cocina. La cocina está recreada en el siglo XVIII. ¿Ya? No hay electricidad aún, ¿sí? Ujú. Por eso vemos aquellos implementos manuales. Este espacio es lindo, es el más llamativo que hay dentro de la primera planta porque suelen acordarse de las cocinas de los abuelitos, de los papás, que algo tienen todavía, ya sea de recuerdo, que aún lo utilizan en sus cocinas, y ahí pueden ir observando que hay las ollas, hay la comida, cómo se distribuía y demás. En cuanto a los elementos manuales, Ujú. destacan el molino de café, Ay, ¿sí? Porque los granos aún se molían en la tierra. Allá. El balde de la esquina es la batidora. ya. Ujú. Luego tenemos la excusa, que serviría como refrigeradora para mantener los alimentos arriba, pero como puedes notar hay unos cocos o unos mates en la parte de arriba, ¿sí? Que eran utilizados para proteger la comida de los ratones. Estamos cerca de la quebrada de la 24 de mayo, entonces era común que los ratones pasen por aquí. Entonces la idea era que ellos se resbalen y caigan al piso sin tocar los alimentos. Por eso eran cubiertos con aceite o manteca. No solamente los mates, sino también las hojas, por eso están algo manchadas. Era ese su objetivo, su función, el proteger la comida de los ratones. Tenemos al otro lado la cocina, la estufa en la parte central. Lo que se hacía en la estufa era mantener calientes los alimentos.
¿sí? A través de la cocina de leña se hacía el carbón y de ahí se trasladaba a la estufa para que se mantengan así. El horno de leña siempre fue muy tradicional en las cocinas quiteñas, era para hacer el pan, los bizcochos y demás. Y la fotografía es la parte activa de las hermanas, es la parte funcional para ellas. Entonces el convento continúa hacia el lado izquierdo, hacia aquella dirección. Ya. ¿Preguntas de aquí? No, todo bien explicadito. Ya. Se supone que es uno de los espacios más antiguos. Ya. Entonces, volviendo al tema de Mariana de Jesús, al recordar su casa, se supone que en esta parte se encontraba el área física de su casa. Ajá. Entonces, la cocina se mantuvo como tal. Aquí era una estructura de 2 plantas, anexa al jardín que se encontraba al fondo, y eso fue lo que se entregó a la congregación carmelita a su llegada. Pero con el pasar de los años, bajo la necesidad de expansión, empezaron a comprar las casas y terrenos aledaños. Por eso llega a ser un espacio tan grande, ¿ya? Y también se encontraron algunos testimonios de cómo Mariana de Jesús imaginaba este espacio como un convento y que quizá las hermanas tomaron como referencia para diseñar. Entonces, muchas veces la gente suele pensar que así fue la casa de Mariana de Jesús, que así era, y era un espacio muy grande, pero no es así. Entonces, con este testimonio, tú puedes argumentar y decir que el espacio se ha transformado, pero que en esencia inicialmente fue su casa. Entonces aquí dice, qué gustosas vivirían aquí las carmelitas. Aquí ha de ser la portería, que ya la vimos, el torno, el refectorio y aquella la cocina que se mantuvo al lado. La iglesia caerá en el lienzo de la calle que está en la García Moreno y en el cuarto donde yo vivo estará el coro. Entonces vamos a dirigirnos al área de la habitación, pero no la vamos a ver como tal, sino como el coro de la iglesia. ¿Ya? Ya. Vamos para ver. En la segunda planta tenemos un descanso al subir que nos da la bienvenida a algunas obras, ¿sí? Pintura sobre todo. Ya. En cuanto a la parte artística que ahora lo conocemos como escuela quiteña, pues es importante destacar que las obras se realizaron en distintos tamaños, en distintas formas y demás de acuerdo a la necesidad y el propósito del contratante, y que también muchas de ellas son anónimas. Era principalmente porque se hacían los contratos. Entonces en los contratos, en los documentos era donde se plasmaba el nombre del contratante, del pintor, del escultor y demás. Y no era tanto la necesidad de resaltar a aquella persona, sino más bien cumplir con la evangelización. Por eso es que no hay. O sea, en Quito lamentablemente la mayor parte de obras son de autores no identificados o atribuidos, ¿sí? En el caso de estas obras, pues recordarles a los visitantes que todo lo que se realizó en Quito tenía una referencia de los modelos europeos que traían desde Europa. Pues. Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, esta obra tiene ese tinte europeo, ¿no es cierto? ¿Sí? Había todavía esos rezagos de las estampas europeas, pero también con el pasar del tiempo, el pintor y el escultor quiteño ya iba dando también algunos elementos que lo identificaba como quiteño. Por ejemplo, podían ser los rostros, podían ser ya rostros mestizos, paisajes locales, paisajes quiteños y demás. Entonces, acá tenemos otro distinto. Mira, acá es una escena y es la parábola del hijo pródigo que está en la Biblia. Pero acá en este tríptico ya no hay una escena, sino hay distintos santos. Santos de devoción, santos de protección, porque las hermanas pasaban por aquí todos los días y siempre se encomendaban a sus patronos o a sus santos, principalmente la Virgen del Carmen. Luego tenemos la pintura mural, que se encuentra en restauración. ¿Sí? Están siendo intervenidas, están siendo todavía rescatado el barniz para ver el pigmento de mejor manera. Entonces,
Durante 6 meses van a realizar esta intervención. Tenemos intervención aquí en la pintura mural y también en la iglesia. Qué hermoso. Sí, va a ser toda la intervención alrededor. Y siempre toda intervención es a través de un diagnóstico. Así como nosotros cuando nos vamos al médico, ¿no? Siempre primero que nos revisen, ver qué es lo que pasa y de ahí sí, mediante un análisis es lo que se va realizando, pues se va tomando la decisión de cuáles serían los químicos idóneos para poder intervenir. Entonces, generalmente las obras para ser intervenidas se trabajan en cuadrantes, ¿ya? Por eso es que vemos esa división en 4 y de ahí más cuadrantes y demás, porque hay diferentes agentes de deterioro. El polvo, la humedad, la luz, la lluvia, el agua, la humedad mismo del soporte, que en este caso es la pared, entonces hace que se vaya deteriorando. Por eso es que cada elemento o agente de deterioro es tratado con distintos químicos. Por eso vamos a ver, no sé si te fijaste en la pintura mural de las gradas, tiene unos cuadraditos dibujados con tiza. Entonces ese es el referente de que tal vez por tal agente de deterioro se debe utilizar tal químico. Y ahí van preparando los materiales para intervenirlo como vimos con los restaurantes. ¿Ya? Una pregunta, ¿los restauradores que estudian en la escuela quiteña o qué carrera estudian? No, antes, ¿no? Había la carrera de restauración en la UTE. Ajá. No sé si es que en la escuela quiteña, en el arte, en ese taller, hay restauración, porque tengo entendido que sí hay pintura, escultura y demás, pero no sé si habrá como restauración la carrera. Ya, ok. ¿Y esas puertas qué son? Son las habitaciones actuales de la celda. ¿Así? Entonces, sí, el convento sigue hacia el lado izquierdo, es el área activa, y estas son las habitaciones que todavía utilizan. Entonces, generalmente son individuales. Y si bien es cierto, ya sabemos que estamos en un área personal, privada, aquí lo que puedes hacer es que la gente que les digas, ¿no? Que se vaya imaginando cómo sería una habitación, que no la conocen, qué tiene, qué no tiene, será suficiente lo que ellas tienen para poder descansar o le falta a las comunidades que nosotros tenemos y demás. También la vista, hay veces que la gente se fija en los vidrios. Estos vidrios tienen 2 propósitos. Ya. Bueno, primero, el de proteger la pintura mural. Sí, también que nos ayuda el frío. Para mantener una obra, generalmente lo que se hace en los museos es la creación de microclimas. ¿Ya? Entonces, la obra se adapta al microclima y así puede mantenerse, no se deteriora tan rápido. Entonces, si nosotros dejáramos, a pesar de que ya se intervinieron las pinturas murales, pero las dejamos a la intemperie, sin los vidrios, pues es prácticamente un trabajo en vano. Claro. Por eso es que también se trata de protegerlas a través de elementos de conservación preventiva. Hay 2 exposiciones temporales que tenemos en el museo. Ya. Una de ellas es Juntex. Juntex empieza desde el fondo, miren la pared blanca. Ya. Tenemos la introducción, la bienvenida a la exposición. Dentro de la Fundación Museos de la Ciudad tenemos varios departamentos y uno de ellos es el de mediación comunitaria, en el cual se trabaja con grupos vulnerables y en este caso se ha trabajado con mujeres que han sido violentadas, ¿ya? Entonces, lo que nos muestra la exposición de Juntex, son varias intervenciones, es que a través del arte también se pueden expresar sentimientos y mucho más de reflexión sobre la violencia contra la mujer. Entonces, en algunos de ellos vamos a ver cómo la gente puede expresar tal vez la violencia que vivió en sus casas, que ha vivido de forma externa, o violencia que tal vez pensó que nunca la iba a vivir y cómo se sintió. Es así que a través de corazones, a través de elementos que representan la violencia, vemos que se puede reflexionar sobre ello.
Es también tomar una conciencia, ¿sí? De que estos espacios no es solamente para que vengas y aprendas y que uno hable y la otra persona atienda, sino también marcar un punto en donde uno pueda criticar también la sociedad en la que nos encontramos. La puerta blanca es la clausura. O sea, las hermanas están allá al fondo. Allá es donde hacen lo que hemos estado hablando durante la visita. Allá es esa área de clausura que muchos tenemos ese imaginario, pero no sabemos exactamente qué pasa y todo lo demás. Entonces, prácticamente el cruzar allá es mantener un modo de vida distinto. Nunca han de haber pasado ustedes para No, allá. hasta ahora no se nos ha dado la oportunidad. Todavía no me llega, no me han llamado. Entonces, miren, la habitación, ya nos fuimos imaginando durante todo este trayecto cómo es la habitación y aquí ya la podemos ver. Tenemos todo lo necesario que tienen las hermanas para descansar, ¿sí? ¿Qué es lo único que ha cambiado? Es que ahora ya hay un baño, porque antiguamente se utilizaban las vaselillas, los implementos de limpieza y nada más, ¿sí? A más de ello, si ya vemos que hay un tema de descanso, ¿de qué descansan? Es la pregunta que suelen hacer, pero si pasan encerradas, ¿de qué pasa? Y aquí es donde pueden ver el horario, ¿ya? Es un horario que empieza a las 4:30 hasta las 9:30. Aquí vemos toda la distribución y que principalmente lo que prima es la oración. Y aquí también se puede reflexionar, porque hemos hablado de la clausura, de cómo ingresan, pero ¿cuál es el objetivo de vivir internamente? ¿Por qué viven así? Chuta, no sé. ¿No es cierto? Porque ya hemos visto que hacen y todo lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, por qué hay mujeres que aún deciden esta vida contemplativa? Entonces podemos notar que en el horario lo que más se realiza son oraciones. Entonces ellas al momento de vivir de esta forma de clausura se convierten en intercesoras, ¿sí? De Dios y la humanidad. El intermedio entre las peticiones que hace el ser humano ante su divinidad. Son intercesoras terrenales. Y esa intercesión se da a través de la oración. Por eso tenemos tantas oraciones en el día. ¿Ya? La recreación, lo que hemos venido hablando, es el tiempo para romper el silencio, para poder hacer actividades libres. Y aunque vivan en un espacio limitado, viven como nosotros. Sí, tienen sus canchas de deporte, pueden hacer sus actividades libres. En este espacio también, si desean, pueden ver televisión, una televisión comunitaria, leer, escuchar radio y demás. Entonces, tan desconectadas del mundo exterior no lo están, sino que su información es limitada, no es tan libre como nosotros. Wow. Otro taller de costura, de bordado, otro oficio. Y es interesante. Es muy interesante porque lo puedes ver desde distintas aristas. Primero, desde la evolución de un trabajo manual. Porque imagínate, antes se hacía todo a mano, desde un encaje que ahora lo encontramos tranquilamente en la tienda. Antes se daba ese tiempo de elaborar uno por uno los elementos que comprenden un ajuar. Los ajuares de novia, de bautizo, de primera comunión eran muy tradicionales que se realicen en los conventos femeninos. ¿Qué más? Los apliques, el bordado. No solamente se hacían con hilos de colores, sino también con hilos de oro y de plata. Entonces también era el desgaste de la piel de los dedos, el tiempo que se tomaba en realizar cada uno de ellos, porque a veces podía tardar años. Y estos implementos muy decorados generalmente eran para los sacerdotes, para la misa. Sus propios hábitos, y que también
han ido evolucionando, porque por ejemplo de los sacerdotes que cargaban todos estos elementos tan vistosos, después ya tenemos prendas más sencillas, poco decoradas y demás. Pero ¿qué pasa con la llegada de la máquina de coser? ¿Sí? Uf. No, obviamente el trabajo se agiliza un montón. Entonces, miren, estos oficios tan pequeños también han evolucionado. También nos muestran que ha sido necesaria la tecnología para poder mantenerlos vigentes y en un menor tiempo. Las hermanas, como te menciono, aún lo hacen. Ustedes, generalmente la gente se acerca por la vestimenta de los sacerdotes y también de las imágenes. Hay veces que la gente pregunta si es que aquí se hace la banda presidencial. La otra vez que vine dijeron que sí. No, o me equivoco. No, sabes que quienes hacen por tradición son las del Buen Pastor. Pero tengo entendido que la de la presidencia actual fue realizada en las conceptas. En las conceptas, ya. Okay. Sí, entonces eso también mucho depende del presidente, claro, de la autoridad, si quiere mantener la costumbre ahí o si busca alguna congregación de devoción para que le dé asiento. Desde aquí hay una vista también interesante. Por ejemplo, tenemos ahí arriba la Virgen del Panecillo. Es también ubicarnos un poco en ese tiempo donde la montaña era totalmente desolada y cómo las hermanas también tuvieron el privilegio de tener la vista de la construcción del panecillo, cómo se iban subiendo cada pieza, se iba armando la Virgen y así pudieron tener un nuevo elemento de devoción, pero fuera de su convento y que todos lo podían ver, no solamente ellos, sino también los quiteños. Vamos por acá. Aquí tenemos otra exposición temporal. Bueno, aquí se suele proyectar un video sobre la sociedad quiteña del siglo XX en cuanto al desarrollo de la mujer en la sociedad. Entonces, como antecedente, pues hemos visto que antes las mujeres solamente se casaban, podían ingresar acá, pero hay un cambio. Para el siglo XX ocurre una transformación social, sobre todo en nuestro país. ¿Qué pasa? Sobre todo en la parte política. El Estado se separa de la Iglesia. Siempre tenemos presente de que la Iglesia y el Estado han sido poderes muy fuertes que se han conectado unos con otros, pero en el siglo XX se fragmenta y se separa totalmente. Entonces, más allá de ello, implicó una crisis política, una crisis social, una crisis económica. Desde la parte política, el Estado tuvo que asumir las responsabilidades de la Iglesia y una de ellas era la vida de la mujer. Entonces, eso quiere decir que la mujer ya no estaba obligada a ser monja, ya no estaba obligada a ser esposa, ¿sí? La parte social. ¿Qué va a hacer entonces la mujer si no se quiere casar, si no quiere ser monja? Aplicar trabajos, crear trabajo para la mujer. ¿Qué más? En la parte educativa. Entonces, si la mujer ya no es necesario que tenga una educación religiosa, sino una educación laica, crear colegios femeninos. Y así es como nace el 24 de mayo, el Manuela Cañizares, estos colegios tradicionalistas. Pero la educación no es como la de ahora, ni antes ni durante. Aquí hay un punto intermedio en donde se debía respetar los principios y los valores destinados para las mujeres. Entonces, ¿qué se creía en ese entonces? Que la mujer, si se casaba, tenía que fomentar los valores, principios de las familias, de una familia tradicional, inculcar el cariño, el amor, esa figura de una familia ejemplar y de una madre ejemplar, amorosa, responsable, dedicada a su familia, que no sale, que no habla con otras personas y demás. Entonces, por eso nacen ese tipo de escuelas, pero con oficios específicos. Los que ya hemos visto: la costura, el bordado, el textil, la mecanografía y la obstetricia. ¿Sí? Entonces, si se iba a desarrollar en el campo educativo, pues solamente podía aprender ese tipo de oficios. Entonces ya vemos que poco a poco la mujer empieza a salir de su casa, pero también por la necesidad de que no había trabajo, de que no tenía que ser un sustento más en sus familias. Y así es como podemos ver en la colección de fotos esa presencia de la mujer afuera.
¿sí? Porque a pesar de saber que existe una casa, las casas son espacios privados. De saber que hay un convento, los conventos también son espacios privados. Y ahí es donde siempre se ha desarrollado la historia de la mujer. Por eso es que no hay mucho desarrollo de su historia, porque sabemos que específicamente era por esos dos lados. Entonces aquí podemos ver, ya que la mujer empieza a salir, empieza a tomar presencia en la parte política, en distintos trabajos, lamentablemente aún todavía liderados por hombres, ¿no? Pero ya había esa oportunidad. Y un referente de esta situación, y que creo que la gente es lo que más recuerda, es la figura de Matilde Hidalgo. ¿Sí? Generalmente siempre es porque es la primera mujer que votó, es la primera mujer que siguió medicina, pero obviamente todo fue un proceso. Primero, las mujeres solamente podían acceder a la educación primaria, ¿ya? Entonces, con la ayuda de su hermano, logra estudiar en un colegio religioso. Obviamente rezagada porque las mujeres no tenían el derecho de involucrarse en la educación de los hombres. Y la primera mujer que siguió medicina, de hecho aquí lo vemos con su grupo de compañeros, en la Universidad de Cuenca. Es así que ella logra un nivel de educación superior. Y eso fue lo que le permitió votar. Porque ¿qué nos decía la Constitución en ese momento? Que son ciudadanos aquellas personas, se puede decir, mayores de 21 años que sepan leer y escribir. Entonces ella luchó por la educación, pero también algo que le permitió votar fue ese vacío en la Constitución, que no definía, como decía antes, varones mayores de 21 años, sino como personas. ¿Sí? Entonces, no es que ella luchó y que dijo yo quiero votar y todo. No, también hay que entender que la situación de la Constitución, esa lucha por la educación y cumplir con los requisitos es lo que le permitió votar, más no que le haya dejado o que ya existía en la Constitución ese derecho para la mujer. ¿Cuál era el pensamiento de la mujer en esa época? Vamos a ver unas dos frasecitas muy interesantes. En la primera, algo que se debatía en la Asamblea. ¿Ya? En la Asamblea Nacional se decía que nosotros no debemos haber discutido este punto porque hay peligro de que las mujeres abran también los ojos y crean que puedan ser ciudadanas. La ciudadanía te permitía tener y nos permite tener derechos y obligaciones en nuestro Estado, ¿no es cierto? Entonces no había nada para las mujeres. ¿Quiénes tenían el derecho sobre las mujeres? Los hombres, los esposos, ¿no es cierto? Los padres. Por eso se debate de esa forma. Queremos el poder a la mujer ante todo en el hogar, pues para eso lo formó la naturaleza, pero para embellecer y perfeccionar ese mismo hogar, que les es preciso estudiar los nombres de ejemplos, criar aspiraciones, ensanchar el ideal de las hijas, o sea, tiene que ser prudente, severa y adorable siempre. Ahí es un cuestionamiento más grande, o sea, ¿quién formó ese ideal de mujer? ¿La sociedad o la naturaleza? La sociedad. ¿No es cierto? ¿Sí? Siempre ha sido todo bajo, ¿qué se puede decir? Bajo conveniencia del momento, de las circunstancias y demás. Entonces, mira, eso es algo que nos pone a reflexionar porque es algo que no pasaba hace mucho tiempo. Estamos hablando de 1883. Entonces, es algo que nos permite pensar de que la lucha es constante, pero que también, más allá de que la mujer sea visible, que tenga un empoderamiento, es la igualdad de derechos, ¿sí? Porque también pongámonos a pensar, los hombres cómo se sentirían al ver a las mujeres ya empoderarse de sus espacios. Obviamente debe haber sido muy difícil. Disculpa que te interrumpa, pero hasta ahora, o sea, las mujeres nos toca esforzarnos más porque tú sabes que el machismo está. Todavía existe, ¿no? Ahorita existe. Y también es culpa de las mujeres, o sea, de las mamás, porque dice, al hijo le dice, a la chica le dice, haz lo que tu hermano no quiere hacer. Entonces está mal. Y eso hay que cambiar todavía. Esa mentalidad de las mamás, bueno, también de los hombres. Exactamente. Hay muchas veces que el machismo nace desde las mismas mujeres. Desde la casa. Hay que entenderlo también.
Y eso nada más es una exposición que sí nos pone a reflexionar y que todo es por tradición y cultura, Ujú. ¿sí? Que poco a poco se está se está generando una conciencia, ¿no? Entonces tampoco hay que ir a los extremos, ¿no? Que lo odia al hombre, que lo odia a la No, mujer, y todo. No, sino de buscar todo esa igualdad. equitativo. Ajá. A la final somos complementarios. Sí. Ajá. Y bien, hablando de la tradicionalidad, pues venimos de una sociedad católica, que lamentablemente el catolicismo es machista. Sí. Es machista en su forma de vivir y también en las obras que tenemos. Tal vez aquí vemos una sagrada familia, que es lo que nos muestra, pero vemos que es una familia caduca, porque ahora tenemos distintos tipos de familia, ¿sí? Ya no es el padre, la madre, los hijos, ahora es la mamá y los hijos, o el papá y los hijos, los abuelos y los hijos de los hijos, que debido a la necesidad, a la demanda social, es lo que nos lleva a formar este tipo de nuevas familias. Entonces, también mucho tiene que ver la religiosidad al momento de aceptar como tradición una familia que se lo llaman normal, o lo social, que es también bajo la necesidad de que no muchas familias triunfan y tienen que separarse por bienestar. Vamos a ver. Ya. Siguiendo las gradas, la imagen que nos da la bienvenida es la de Mariana de Jesús. ¿Sí? Te mencioné que hay dos partes de la colección de Víctor Mideros y ya nos vamos a adentrar a la segunda. Ya. Entonces, enfaticé en los colores porque mira ahora cómo son. Los que tenemos de la parte terrenal de Mariana de Jesús ya no son difuminados, sino que son colores mucho más fuertes. Vemos a Mariana en este plano terrenal, de cómo sus hagiografías, su vida nos la muestran, nos la hacen conocer. Lo de la pasión de Cristo, ¿no es cierto? Esa imagen religiosa de que por sacrificio ella es la protectora de la ciudad de Quito, con su azucena, ¿sí? Y en la parte de arriba vamos a ver prácticamente el complemento de su vida espiritual. Entonces, Mariana de Jesús nació en 1618. Era de una familia de clase social alta, de españoles que administraban la ciudad, y por ende, pues la casa también era bastante llamativa. En una sociedad muy religiosa, su educación fue muy similar. Ahí podemos ver en este tema de oración, de sacrificio con la pasión de Cristo y demás, las penitencias corporales que realizaba, que no solamente eran por la ciudad de Quito, por ella, ¿no? Sino también por Quito, por los desastres naturales que estaban destruyendo. Pero ¿por qué es importante tocar este tema de los desastres? Porque también hay que verlos desde la concepción religiosa de ese momento. Y lo que creía la gente era que eran castigos divinos, porque la gente vivía con mucho pecado. Entonces de allí nacen las procesiones de la Virgen alrededor de las ciudades, porque protegía a aquellos espacios para que no se destruyeran por los desastres naturales. Y Mariana de Jesús también se volvió ese ente protector de la ciudad, ¿sí? Por eso hace su sacrificio en la compañía de Jesús y muere 2 meses después de que ella anuncia de que quería entregar su vida por la ciudad de Quito. Entonces, mira, acá ya nuevamente una parte espiritual de que fallece, poco a poco los temblores, las enfermedades empezaron a cesar y por eso la llaman heroína nacional y protectora. Ya. La encontramos aquí porque se supone que cuando se encontraba en la casa, aquí era la antesala de su habitación. ¿Sí? Generalmente las hagiografías lo que se comenta es que ella solicita una habitación algo separada del resto de la casa para poder realizar las prácticas que vemos. Entonces era un espacio alejado de la casa, propicio para que ella pudiera realizar toda su espiritualidad, que generalmente aquí era la antesala donde recibía a sus familiares y en la parte de arriba, lo que es el coro, sería la habitación. La habitación. La habitación sencilla, como lo dice acá. 3 piezas que contenían la habitación para que evitara salir de su casa y también imágenes del Niño Jesús, de la Virgen María, libros sobre Santa Teresa y Santa Catalina de Siena, un
una calavera y un ataúd, como lo resalta Víctor Mideros en el cuadro de abajo, que es esa dualidad, ¿no? Lo espiritual con lo terrenal, el desprendimiento de lo material para vivir en armonía espiritual y demás. Entonces, aquí es donde se construye el coro alto, respetando pues ese deseo de Mariana de Jesús, y por eso la vemos nuevamente. En escultura, en pintura, acá tenemos una de sus cruces, reliquias de Mariana. Se supone que era con la que realizaba su penitencia, ¿no? Y en la parte de arriba tenemos cuadros más actuales de Luis Ruiz. ¿Qué pasa con Mariana? ¿Por qué la vemos en dos momentos? Ya. Porque tenemos aquí cuadros religiosos del siglo XVII, pero nuevamente una colección de cuadros aparece en el siglo XX, 1900. ¿Te acuerdas cuándo fue santificada Mariana de Jesús? Sí, me dijiste. Pero es en 1950. 1950. ¿Ya? Entonces hubo todo un proceso. ¿Y te acuerdas lo que hablábamos en la exposición de mujeres? En 1900 también hay esta fragmentación del Estado con la Iglesia. La mujer ya tenía